Hola a todos, bienvenidos al Carmen del Aljibe del Rey. Bueno, la tarde está más fresquita de lo que teníamos hasta hace un rato. El hecho de que estén ustedes aquí es una alegría, sobre todo en una tarde en la que hay un partido importante del Real Madrid en televisión justo a las 9, lo cual dice mucho y bueno de todos ustedes. Bien, bienvenidos al ciclo El agua y la palabra, que celebramos en el Carmen del Aljibe del Rey todos los meses de julio, en las primeras semanas del mes de julio, organizado por la Fundación Agua Granada. Pretendemos profundizar en los temas culturales de la ciudad de Granada, profundizar en el trabajo y en la creación que realizan artistas, tanto artesanos como todo tipo de actividades artísticas muy tradicionales e incluso también muy modernos. También tenemos colaboraciones de músicos y sobre todo con la idea de difundir los valores del patrimonio, el arte, la historia de Granada y especialmente si está relacionada con el agua. Esta noche vamos a hablar del barro granadino, lo que llaman los barristas. Yo les tengo que confesar que no tenía mucha idea de esta cuestión, pero bueno, la verdad es que he estudiado un poco y me he quedado prendado y apasionado a la vez, ¿no? Ustedes seguro que han visto imágenes, figuras como esta, tan maravillosas como esta. Bueno, pues esto sale de las manos de artesanos de Granada, como los Jiménez Mariscal, que están, bueno, una actividad que se considera incluso casi en peligro de extinción. De eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. Pero antes vamos a empezar, como hacemos siempre, con algo de música. Son alumnos del Conservatorio Víctor y Eugenia de Granada. Se trata del dúo Sintra, que está formado por Alejandra Cana y Jesús Montes. Ellos tocan guitarra clásica y saxofón. Ellos van a abrir esta sesión y luego hablaremos del barro granadino y de los barristas. Adelante cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y nada, en primer lugar presentarnos. Nosotros somos Alejandra Cana y yo, Jesús Montes, y juntos formamos el dúo Sintra. Y queríamos empezar por agradecer, por supuesto, a la Fundación Agua Granada por invitarnos hoy a este espacio tan bonito y del que estamos seguros que todos vamos a disfrutar muchísimo. En primer lugar, comenzaremos con una obra de Alan Jóvenes titulada Suite. Y es una obra muy especial para nosotros porque fue verdaderamente la primera obra que consiguió atraparnos y de alguna manera ver un poco a qué queríamos encaminar el proyecto este del dúo que vamos a estar aquí tocando. Y nada, sí que queríamos invitar, como solemos hacer siempre en esta primera escucha, a todo aquel que le apetezca a cerrar los ojos y a imaginar espacios que bueno, creemos que es una obra perfecta para ello, para dejar fluir esa imaginación y ver a dónde nos lleva. Muchas gracias.
Ahora en esta primera parte vamos a hablar con Francisco Manuel Baliñas. Era así, ¿no? Sí. Él es uno de los máximos expertos en todo lo que se refiere al... Hay gente que le llama oficio. A mí me gusta llamarle oficio, pero también me gusta llamarle arte, a los barros granadinos. Es doctor por la Universidad de Granada. Está adscrito al Departamento de Historia del Arte de la UGR. Su tesis fue un estudio sobre la iconografía del ciclo de Navidad en el barroco español, que, como ven, es algo directamente relacionado con la escultura que hoy nos ocupa. Ha realizado estudios y colaboraciones en centros nacionales e internacionales, como el Museo Capidonte de Nápoles o el Palacio Real de Madrid, el Museo de Arte Occidental de Tokio, y también en Latinoamérica, con trabajos especialmente valorados. Sus publicaciones pasan por libros como La Navidad en las artes plásticas del barroco español, La estrella del camino, publicado por el Gobierno de España y el de Ecuador, además de colaboraciones muy significativas como la incluida en el libro Barros granadinos, publicado por el Patronato de la Alhambra, en el que incluía el trabajo Las últimas generaciones de barristas. Esas últimas generaciones que hoy tenemos aquí presentes y que dentro de un rato hablaremos con ellas. Confieso, lo he hecho antes, confieso mi gran desconocimiento sobre esta modalidad de las artes plásticas. Francisco Baliñas, Paco, tendríamos que empezar quizás por lo más básico. Aquí puede que también haya personas que, igual que yo, no saben mucho de esto. ¿Qué son los barros granadinos? Empecemos por el principio. Gracias a todos por venir. No es fácil entre el calor y el fútbol. De hecho, había miedo de que nos encontráramos más en familia de lo esperado, pero parece que no, que finalmente tenemos una compañía bastante estimable. Bien, gracias también por esta presentación. ¿Y qué son los barros granadinos? Aquí tenemos un ejemplo. A ver, cuando hablamos de barros granadinos, nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo a figuras de barro cocidos que se pintan en frío y que nos presentan temas costumbristas. ¿Cuándo comienza esa industria, ese oficio de los barros en Granada? Mirad, yo en la universidad imparto clases de arte contemporáneo. El arte contemporáneo es el arte de la edad contemporánea. La edad contemporánea comienza, ya sabéis, mediados del siglo XVIII y llega hasta nuestros días. Mis alumnos me preguntan que cómo es posible que todo ese arte tan variado, porque comenzamos en el barroco, en la segunda mitad del siglo XVIII, y pasamos por el neoclasicismo, realismo, vanguardias, etcétera, hasta llegar a nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que todo eso tan distinto quede englobado bajo esa misma categoría de arte contemporáneo? Eso ahora no podemos hacerlo porque no, la dinámica aquí es otra, pero yo a mis alumnos entonces les hago otras preguntas para que ellos traten de llegar a la respuesta. A ver dónde está el elemento que une todas esas épocas y todos esos estilos para que todo sea arte contemporáneo. Ellos, como jóvenes que son, pues enseguida se van hacia lo más ideal. Ellos piensan en lo político y llegan a la conclusión de que desde la Revolución Francesa pues se van imponiendo en todo el mundo occidental unos sistemas políticos que tienden a la democracia. Entonces yo seguidamente los bajo un poco a la tierra, les digo que todo eso está muy bien, pero que paralelamente a esa Revolución Francesa y todo lo que trae consigo, se produce también una revolución pacífica que es la industrial. Y esa revolución industrial lo que genera es una serie de cambios económicos, una serie de cambios en los sistemas de producción que al final realmente son los que dan continuidad a todo este gran periodo que llamamos edad contemporánea. Esto que os estoy contando
parece que no tiene nada que ver con los barros, ¿no? Cómo esto que estoy diciendo, cómo esa realidad productiva y económica que da unidad a estos 2 siglos y pico de edad contemporánea, cómo afecta eso a Granada y a los barros, ¿qué tiene que ver? Pues realmente, si empiezo por ahí, es porque tenemos que comprender que los barros granadinos, como los entendemos hoy, como tantas industrias artísticas de nuestro tiempo, solo son posibles gracias a esa maduración económica y cultural que se produce a partir de la revolución industrial. Y aplicándolo exactamente a los granadinos, ¿dónde está el quid de la cuestión? Básicamente hay 2 circunstancias que son las que posibilitan esta industria. Hablo de industria en el sentido de industria artística, de oficio artístico. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el cambio en los sistemas de producción hace que por primera vez en la historia y en lo referente a la artesanía, la demanda deje de estar por delante de la oferta. Es decir, ahora se van a invertir los papeles y va a ser el propio artesano el que va a ofrecer productos a un público que no los ha demandado previamente, pero que los va a consumir. Y aquí está la segunda parte. ¿Quién es ese público? La otra consecuencia de esa revolución industrial que afecta directamente a los barros es la aparición del turismo. Turismo que se presenta como una realidad evidente y madura ya a principios del siglo XIX y que, como sabéis de sobra, llega hasta nuestro tiempo. Ese primer turismo lo hemos llamado incluso turismo romántico. Y ese apellido de romántico nos está conectando con todo esto que os he contado antes de la revolución industrial. Porque al final, ¿qué es lo que sucede? Ese turismo que llega a España y que va a terminar siendo el consumidor de los barros, viene buscando algo que cree que ha perdido en sus países de origen. Todos sabéis, este es un tópico que hemos escuchado muchas veces, que industrialización va de la mano de deshumanización. El avance de lo industrial solemos identificarlo con una pérdida de las esencias ancestrales, de aquello que nos da carácter, que define nuestra identidad. Pues esa es la circunstancia que se da a principios del siglo XIX y que posibilita la aparición de los barros como de otros géneros artísticos, que comienzan a llegar a España esos turistas procedentes de las zonas más industrializadas de Europa en ese momento. Turistas que vienen sobre todo de Inglaterra, pero también de Francia y de Alemania, y que vienen a España buscando esencias culturales que creen que se han perdido ya en sus países por culpa de esa industrialización. En España, donde los niveles eran muy distintos, se consideraba que todavía se podían rastrear, ¿cómo decirlo? Se podían rastrear pasiones vivas. Y entonces esos turistas vienen a España buscando Singularidad. singularidades que además están muy en conexión con los sueños, con el imaginario de su época. Ellos vienen buscando toreros y los encontraron, pero venían buscando también, por ejemplo, bandoleros. Ellos venían buscando una realidad que cuando ellos llegaron posiblemente ya no existía de la forma que la buscaban, y que si meditamos un poco más posiblemente no existió nunca. Posiblemente era una realidad que estaba en la literatura y que ellos consumían y buscaban, pero que de hecho no encontraron nunca, si no fue a través de los barros. Decía una fotógrafa inglesa que vino a España y pasó varias semanas deambulando por Sierra Morena,
que le había parecido maravilloso el paisaje, lo escribe en una carta a su hermana, pero que tristemente no había encontrado ningún guapo bandolero. En definitiva, vienen buscando fragmentos de una realidad que posiblemente no existió nunca, pero que ellos necesitan y que como no encuentran en la experiencia, pues acaban llevándosela en testimonios materiales, testimonios que fueron pictóricos. Todos sabéis la importancia de la pintura de costumbres en la primera mitad del siglo XIX, incluso más adelante, la familia Bécquer en Sevilla, los Cabral Bejarano, los Gutiérrez de Guzmán, incluso fuera de Andalucía vamos a ver pintores costumbristas por muchas zonas, en Galicia y en Asturias, la presencia de Dionisio Fierros, el sevillano Valeriano Bécquer, que trabaja en Madrid y en Castilla. Junto a la pintura, otro elemento que canaliza esa búsqueda de las costumbres son los barros. Barros que se ejecutan en Granada, que se ejecutan en Málaga y que son al final el placebo que alimenta la experiencia frustrada de esos turistas. Son el momento en el que ellos encuentran esos toreros, esas majas, esos borrachos, bandoleros, etcétera, que no encontraron con la misma fuerza, con la misma evidencia en la vida real. ¿Y los talleres? En Granada especialmente había una serie de talleres, algunos de ellos creo que han llegado incluso hasta la actualidad. ¿Cuáles serían esos fundamentales? Bien, ¿quiénes son los artífices en Granada? Pues mirad, hablar de barros es hablar casi de una leyenda. Sabemos muchas cosas que a menudo no tenemos cómo sostenerlas de una manera científica y en definitiva es un soniquete de hace mucho tiempo, nombres que se repiten y que se vuelven a repetir y de los que al final seguimos sabiendo muy poco. Antes decía Juan Enrique que yo soy un gran experto. Pobre experticia la mía, porque realmente es poquísimo lo que sabemos y muchísimo menos todavía lo que sabemos con rigor. Entre otras cosas porque, bueno, pues por lo que os he dicho, se trataba de negocios particulares que trabajaban para esos turistas, no hay instituciones oficiales mediando y por lo tanto hay muy pocos o ningunos vestigios documentales. Entonces es una historia muy difícil de rastrear. Se puede rastrear a través de sus vestigios materiales y de sus vestigios literarios, pero eso es difícil y arriesgado, es una arqueología un tanto fantástica, al final la que tenemos que ir construyendo. En el siglo XIX sabemos de muchos talleres y de muchos nombres. Yo no voy a mencionar más que algunos. Sabemos que en la Cuesta de Gómez había un señor que se llamaba Manuel Pérez Coma y que las obras que hoy día consideramos suyas son de una excelente calidad, tanto en el modelado como en la policromía. Nos han llegado testimonios literarios de esos turistas del siglo XIX que hablan de la admiración que les despierta a este artesano. Tuvimos un taller muy importante que fue el de la familia Román, que se establece en la calle Gracia desde 1830 y que ahí estuvo funcionando hasta los años 60 del siglo XX. Es un taller que continúa esa tendencia romántica de principios del siglo XIX, pues la repite prácticamente hasta los años 30, cuando hay un traspaso. Ese taller de los Román lo asume el abuelo de Jesús, lo asume Antonio Jiménez Rada, y él es quien moderniza esos diseños románticos que los romanes venían manteniendo desde hacía un siglo. Hubo otro señor gordo y bigotudo, que era Manuel Peregrín,
del que se habla muy poco y que fue una figura muy interesante. Se dedicó sobre todo a las figuras religiosas y fue un hombre muy adaptable. En sus últimas épocas llega incluso a imitar modelos contemporáneos suyos que estaban teniendo mucho éxito, que eran los que comenzaban a salir desde los años 70 del siglo XIX de las fábricas de Olot en Cataluña y que terminan desbancando a las figuras religiosas en otros materiales. Llegados al siglo XX, la figura más interesante, la figura que nos hace de bisagra entre los dos siglos, pues es la que acabo de mencionar de Antonio Jiménez Rada. Él que había tenido un taller en Granada durante algún tiempo, se va a Sevilla, en Sevilla tiene una clientela firme, pero a comienzos de los años 30 los últimos romanes mueren sin hijos varones, las hijas no quieren continuar con el taller y el traspaso lo asume este Rada, que había sido discípulo de ese taller. Perdón. Rada tiene una importancia esencial porque Rada es el que nos saca después de un siglo del bucle romántico. Rada es quien moderniza la técnica y la estética de los barros, quien abandona ese romanticismo frío, ese romanticismo que ya estaba muy trasnochado y convierte la representación costumbrista en algo que tiene una realidad mucho más acorde con el pensamiento de la época, algo mucho más actual. Ese taller de Rada lo continuarán su hija y su hijo. Quien se queda realmente con el taller es su hija, Josefa. El hijo, después de la guerra, se independiza, José Jiménez Mariscal, y él termina de hacer esa obra de modernización que había empezado su padre y que su padre murió muy pronto y dejó de trabajar relativamente joven porque la senilidad le atacó demasiado pronto. Pero bueno, José Jiménez Mariscal pues desarrolla una labor muy importante de continuación de esa modernización que había emprendido Rada. Y lo hace desde cero porque él comienza con un taller sin moldes, sin nada, más que con su experiencia previa, porque esos moldes se los había quedado su hermana. Y Jiménez Mariscal tiene una importancia extraordinaria porque además va a ser profesor en la Escuela de Auxilio Social Bermúdez de Castro. Y ahí se van a formar niños huérfanos de guerra que después van a ser importantes barristas en la segunda mitad y básicamente en el último tercio del siglo XX. El caso pues, de Manolo Collado o de Pepe Lozano. Hay que destacar también la figura, yo le tuve un gran cariño, de Pepe Miranda, que es el que funda la fábrica de Almorots, ahí en Los Pinillos, en Pinot-Genil, y como continuador del taller de Jiménez Mariscal, pues a su hijo, a Jesús, con el que vais a tener oportunidad de hablar ahora. Jesús, que lleva toda la vida en el taller, Jesús es el oficio hecho hombre y otra persona que ha contribuido mucho a la actualización del oficio de los barros, porque esa actualización permanente es la que ha permitido que el oficio siga vivo. Y con Jesús, pues sus hijos que continúan en el taller, especialmente Héctor, que ahí está con él al pie del cañón. ¿Eso significa que sigue habiendo futuro para el barrismo? Pues eso dependerá de ellos. Eso dependerá de ellos. Nosotros como público, pues por falta de ganas no será. Pero el futuro es difícil. El futuro de todas las artesanías en el mundo desarrollado es muy difícil. Yo paso mucho tiempo en América, yo todos los años paso varios meses en el Ecuador, tengo un contacto muy estrecho con ese país. Y desde que yo fui la primera vez en el año 2003, me he dado cuenta de cómo han retrocedido allí en un ambiente mucho menos desarrollado que el nuestro, donde la mano de obra no tiene ni de lejos el valor que tiene aquí, cómo han retrocedido los oficios artesanales tradicionales.
la talla en madera, la pintura sobre cuero, la cerámica, han retrocedido muchísimo y de algunos se puede afirmar que se están perdiendo. Si eso sucede en entornos donde esa artesanía es mucho más posible debido a que el trabajo manual es mucho más asequible, en un entorno como el nuestro, ese futuro se pinta bastante incierto. No voy a hacer profecías, desde luego desearé que no se cumplan, pero es un futuro muy difícil el que yo veo. Pues muchas gracias, Francisco. Ahora hablaremos con los que tienen en sus manos el que se pueda seguir adelante con esto o se acabe pronto. Por lo pronto están haciendo obras maravillosas. Y ahora de nuevo recibimos a nuestros amigos del dúo Sintra y agradecemos a Francisco Manuel Baliñas su presencia con nosotros y lo mismo luego hablamos también. Así que adelante a los músicos. De Vittorio Monti, que es un compositor italiano que inicialmente la compuso para piano y violín, pero bueno, nosotros vamos a tocar un arreglo para nuestro dúo. Y bueno, esta obra también es, bueno, que nos llega mucho a nosotros y que nos divertimos mucho la vez que la tocamos porque pensamos que es muy amena, muy divertida y muy expresiva también, así que espero que la disfruten.
El viernes pasado, como ya les he dicho, estuve en el taller de los Mariscal, en la calle Zafra. La calidad artística de lo que allí se muestra en las vitrinas es impresionante, pero sobre todo es que se respira artesanía pura. Es decir, ver allí trabajando a Jesús Jiménez Mariscal y a su hijo Héctor, en ese ambiente, con eso, rodeados de pinceles, de espátulas, de pinturas de 1000 y un colores, y rodeados de esos moldes que algunos de ellos vienen desde el siglo XIX, la verdad es que merece la pena. Bueno, ahora yo quiero que se vengan aquí Jesús Jiménez Mariscal, que él no quiere, me lo ha dicho hasta 20 veces. Yo lo he amenazado que si él no venía iba yo para allá, así que bueno, por favor. Buenas tardes. Ernesto Jiménez Mariscal también, y el amigo Héctor, que tampoco quería venir, ¿vale? Eso. Pero bueno, ya le he dicho que aquí el que manda soy yo, así que se tienen que sentar. Bien. Solo dispongo de un micrófono para los tres, así que ahora así es más rápido. Bien. Empezamos. Bueno, Jesús,
Antes se ha dicho, casi más o menos se ha dejado esbozado. Estáis desde mediados del siglo XIX. ¿Cómo se consigue eso? Lo tengo en la mano y así lo paso. Pues trabajando los sábados y domingos. ¿Y fiesta de guardar? Indudablemente. Indudablemente. Bueno, Y trabajando 8 horas al día, supongo. qué gracia. Media jornada, mediodía. Media jornada, ¿no? Sí. Y yendo a tomar café a en Bueno, sí, medio, café sí, ¿no? café sí, ¿no? sí, eso no tiene nada que ver Ajá. con el trabajo. No. Mi padre me enseñó, bueno, mi padre no me enseñó mi madre, Ujú. que me tocaba así en la espaldita durmiendo, se ha ido papaíto. Ya sabía lo que tenía que hacer, Salí pitando al taller. claro. Siempre llegaba más tarde que él. Pero se inventaron y me compraron una bicicleta europea. Buena marca de la época. Y entonces llegué yo antes. Sí, hay Sí. que trabajar muchas horas para conseguir algo. Muchas. Ojalá este país trabajara la mitad. ¿Y el trabajo cómo es? Primero una idea y luego yo pude ver allí señores, un trozo de barro, es decir, una pastilla de barro, o sea, las típicas plastilinas de los colegios, pero más gorda. ¿Cómo de ahí sale una obra como Bueno. esa o como las figuritas pequeñitas de las que había decenas, cada una más bonita que la otra, ¿no? La verdad es que esto no lo han inventado los artesanos del 18 ni del 19. Desde Risueño, todos los días no hacía una figura grande, ¿eh? Y había que comer. Claro. Pues optó por las figuras pequeñitas, religiosas. Religiosas. La Rordana hizo lo mismo. Ojalá tuviéramos algunas Rordanas pequeñitas. Eran auténticas y son auténticas joyas. Quiere decir, eso está inventado. Primero se hace el modelo y después se trocea la figura. Se parte la figura. Una vez hecho eso, se le hace a cada parte un molde. Ese molde se deja que se seque, que son de escayola, y se van haciendo las partes. Se saca y otra vez a montarlo uno por uno. Ya después para el gusto que tenga la persona. Si lo ponemos estático, pues todos van a salir estáticos. Y lo principal es, bueno, pues darle los giros que uno quiera, los movimientos. Esos son los barros granadinos. Darle vida, en definitiva. Darle vida. Y Ernesto está allí en la esquina. Sí. Ernesto Jiménez es hijo de Jesús. Se dedica profesionalmente, más que a los barros, a la gestión empresarial. Sí, pero vamos a hablar de barro. Pero vamos a hablar de marrones, barros, no de barro. mejor de barros, Sí. sí, efectivamente. No sé, ha sido una infancia que fue entre figuras, grandes, Sí. pequeñas, barro, fantasía. Supongo que para un niño algo singular. ¿Hay algún recuerdo que te haya marcado de alguna manera? A ver, para nosotros es que como lo hemos vivido desde pequeño y es algo bonito. Los veranos ahora es cuando empezamos a ayudar más a papá, que terminábamos del instituto, pasábamos todo el verano allí. Pues como dice mi padre, yo no sé si porque mi madre decía que éramos muy buenos y nos mandaba al taller, pero... Y siempre ha sido lo que hemos mamado desde pequeño, ¿sabes? Entonces, la pregunta de dónde sale una figura, ¿no? Pues la noche de antes o te has ido o has visto a uno cogiendo agua y has dicho, pues yo voy a hacer algo igual, o voy a hacer unos burros robando, saltando una tapa. O sea, y esa es la libertad y esa es la alegría que te da el taller, que puedes hacer lo que te dé la gana. Dentro de la serie, de la línea que nosotros llevamos, ¿sabes? Pero eso ha sido la gran pasión. Yo quería preguntarle a Héctor, porque lo vi haciéndolo. ¿Cuáles son los personajes más comunes, los más habituales? Porque había desde unos Cristos maravillosos Sí. a
angelitos pequeños y mucho chorrojumo, por ejemplo. Sí, bueno, todo tipo de Gitanillas. bandoleros, gitanillas, majas, toreros, todo ese tipo de oficios que se hacían, sí. Los aguadores, los jalateros, todas esas cosas sí, se hacen. Ahora, sí, se venden unos más que otros, eso ya depende también. Es verdad algo que le oí decir a Jesús, que tienen tanta vida que cuando se está creando la obra, tú has podido dejarle los brazos así y a la mañana siguiente encontrártelo en otra posición. Sí, hombre, el Supongo barro- que a causa del barro. Sí, el barro exactamente cede más, tiene Pero no os da la idea deformaciones. de que tienen vida propia. Sí, Sí. sí. Pero es por eso, porque sufren deformación el barro, entonces se seca más por un sitio o por otro, entonces Lo que pasa es que le metemos el romanticismo ese de que se mueven solos. ya se mueven solos. Los boleros Por eso son los ves casi románticos. bailar, ¿no? No, yo simplemente pretendía darle un aire de misterio al taller. También, ya está. Oye, y alguno de los tres, ¿cuál sería la joya de la corona de vuestro taller, de vuestra obra? La más Belenes, importante o también, las más sí, importantes. Sí, La más Los importante, nacimientos. el nacimiento de la catedral. sí, los nacimientos. Bien. Aunque Acaba- las figuras constructivistas son las más bonitas. Para mí son las más bonitas también. Sí, Bueno, sí, allí me las que dijisteis recrean. que era esa. Sí, esta también. Sí. Sí, sí. Y acaba de decir Jesús algo que lo tenía aquí previsto preguntárselo más adelante. Me contó la historia del nacimiento de la catedral, el nacimiento que se pone en la Catedral de Granada, vamos, es decir, una obra impresionante. Me hubiera gustado verla, pero de allí no la tenía. Pero creo que está rodeada, y esta sí, de un pequeño misterio. Sí, la verdad es que, aparte de que tengo fama de que me encargan las cosas y las dejo, Sí, de las dilatas en el tiempo. sí, las delato. A mí me la encargaron y la verdad que le dije que sí muy pronto. Y me dijo, tardó 3 años en empezarlo a hacer. Y Antonio Osorio Muñoz Osorio lo veía todos los días. ¿Cuándo va a empezar? Antonio, ya va casi, Ya va. ya va. Ya un día le metí mano, pero bueno, se terminó. Pero se guardó en la catedral y ese año no se puso. Y hace 2 años que se iba a poner y lo sacamos de las cajas. Había cambiado el nacimiento, la pintura del nacimiento. Yo me quedé pasmado porque no era normal como... parecía que tenía terciopelo. Los trajes que estaban pintados, un satinado, yo no he vuelto a ver a ninguno. Sería la humedad de la catedral. Pero estaban metidos en cajas, ¿eh? Y cambiaron totalmente. Esto está recién hecho. Y no está recién hecho. No está recién Pero hecho. aquello parecía que, no lo sé, una cosa extraña que me impactó. Será ese el misterio. Y lo que tardé en hacerlo. Bueno, pero eso no es un misterio que lo has dicho antes, eso es lo habitual. Eso es lo normal. Bien, ya que tenemos aquí a uno de ellos que es más de temas empresariales, ¿cómo oscila esto? ¿Desde 5 euros a 5 millones? ¿Cómo va? Oscila. En lo que se quiera pagar, supongo. Sí, sí. No, pero son las figuras muy asequibles. La gente cuando hemos ido a ferias y demás, de primera han chocado y han dicho, uy, esto... O han dicho, estos son los Mariscal, como intocables. Y no es así. Nosotros hacemos barro, son muchas horas de trabajo, pintura y óleos y todos los materiales que ponemos, intentamos que sean los mejores. ¿Sabes? Y al final hay figuras de 50 euros, 60 euros, 100 euros y ya, claro, ya lo que uno quiera gastarse. Pero si quieres un recuerdo de un bandolero, algo romántico y demás, por 75, 100 euros te puedes llevar a tu casa. Una joyita. Vamos. Sí. Hay piezas pequeñitas o cosas más modeladas y demás. ¿Y la qué, verdad, y qué opinión os merece, si hay que criticar, se critica? sí. El hecho de que cuando llega la Navidad o cuando Sí. llegan tal, se coloquen un montón de puestos, de los cuales se ven algunas cosas
espléndida. Eso lo voy a decir para que mi madre me regañe. Eso es una Pero- putada. Pues ¿qué pasa? Pues pasa como con todo. A raíz, estamos hablando de la revolución industrial, a raíz que sale el plástico, pues realmente todo el souvenir de España se enfoca en el plástico, se enfoca en la resina, se tiran los precios y claro, tú ahí ya no puedes estar. Y tienes que aceptar que tú no puedes estar en un puesto de Plaza Birrambla o de Plaza Mayor. Tienes que ir a otro tipo de tienda y va a otro tipo de público. O sea, eso es aceptable. Es aceptable que un nacimiento que tiene un cierto valor, que se saca 20 días al año, porque hay personas que lo guardan en una caja, pues que no quieran el tuyo y quieran comprar uno de 60 euros. Eso es normal. O sea, Claro. Entonces, sabes tu público que tienes y demás. Y hay mucho, pues sí, por desgracia, hay muchos chinos. Hay muchos chinos. Hay muchos chinos. La manufactura esa Claro. que tenemos Entonces, en Oriente. pues eso es lo que más daño ha hecho. Mi padre, yo siempre digo que la gran lucidez que tuvo, eso sería en el 2000, ¿no? Cuando te ofrecieron, todavía estábamos en las pesetas, serían en el 90 y tantos. Sí. O sea, entonces ofrecieron hacer un nacimiento para sacarlo a 100 pesetas cada pieza en la calle, con un coleccionable. El Y- planeta Agostini. Sí, alguna historia así. eso, sí. Y entonces la lucidez fue decir, no, esto me va a buscar que cierre mi negocio. Y, Sí, sí, de la o sea, muerte, ¿no? el cierre nuestro. Sigue siendo Granada la plaza, digamos, más... Donde más se significativa, vende, más importante. sí, para nosotros sí. Para nosotros Granada es que es eso. Y cuando sale esta da una alegría porque son figuras granadinas. Claro. Entonces, también tenemos Madrid, que es bastante potente por las tiendas, o hay más Sí, público, sí. claro, no hay 400, 500 mil habitantes. Sevilla, Málaga. O sea, entonces, sí. Ahora se vende mucho también por internet y mucho. Se vende. Se vende. Eso nos lleva a lo último que hablábamos con Francisco Baliñas. El barrismo, los barristas, es una artesanía que realmente podamos catalogar como en peligro de extinción, quizás no crítico, pero Pues por nuestra parte, mi padre le echaba algo al barro para que no tengamos hijos, ¿sabes? Entonces, pues no tenemos... Pues es que con nosotros se acabará el taller. Nosotros todos los esfuerzos a diario, ¿no? Todos los esfuerzos los hacemos para mantener el taller, tanto de trabajo, económico, como por buscar piezas para mantener para exposiciones. Entonces, hacemos muchos esfuerzos diariamente por mantener el taller. Las instituciones, como esta institución y otras instituciones, también hacen su esfuerzo. A nosotros, realmente cuando dicen, os ayudan, a mí no me sirve una subvención de 3.000 euros para nada. A mí me interesa que me compren mi figura y que la gente vea mi figura y estén contentos con mi figura. con tu trabajo. Efectivamente, con el trabajo del taller. El resto es pues, una migaja, que lo que va a hacer es generarte pues, vagancia, no trabajar media jornada. Ya digo para terminar, porque no podemos estar mucho más de una hora justita casi, nos falta una actuación musical. Pero yo quería volver al taller, es decir, volver al taller con Jesús. Es verdad que se ha convertido en un refugio personal en el que el tiempo se detiene, donde las figuras incluso ayudan a entender un mundo en muchas ocasiones difícil de entender, Sí. o incluso te sirva para olvidarte de él directamente. No, llega un momento que estás a gusto con tu casa, yo no voy a decir que no, pero donde más a gusto estoy es en el taller. Es que no molesto a nadie, ni nadie me molesta, que es lo principal. Y estoy en mi mundo. ¿Será extraño o no será extraño? No lo sé. Todo el mundo está deseando de jubilarse. A mí me jubiló mi hijo. Yo me preparó todos los papeles y me dijo, Ale, se creería que me iba a ir. No, no me iba. No. Es mi mundo. Pero fue el mundo de mi padre, porque yo lo he visto en mi padre. Desgraciadamente no lo he visto en mi abuelo. Pero que me figuro que sería igual. Claro. Me figuro. Además, en 20 metros cuadrados. Además, yo lo sigo diciendo, todos los artesanos son muy difíciles de hacer en cooperativas, porque todos son califas de su taller.
Y tú no me vengas a mí a imponer leyes, que mis leyes están aquí y las pongo yo. Pues ya saben dónde está la particular alhambra de los Jiménez Mariscal. La verdad es que ver a Jesús y a Héctor allí en el taller es curioso. La imagen es el uno frente del otro, una gran mesa delante, totalmente plagada de pinceles. Dilo de verdad, que estaba sucia, puñeta. Vamos, es que se me ha olvidado, no he terminado, es decir, viruta, polvo, serrín y restos de barro. Pero al fin y al cabo esa es la clave, en este caso, del arte. Bien, ha sido un honor hablar con la familia Jiménez Mariscal y con Francisco Baliñas y descubrir todo el mundo, todo este universo del barrismo. Y terminamos con una actuación de nuestros amigos del dúo Sintra. Gracias a todos vosotros por acompañarnos esta noche dentro del ciclo de El agua y la palabra que organizamos aquí en la sede de la Fundación Agua Granada. Os dejo con ellos y gracias por venir. Thank you.
Thank you.